Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este inicio del curso de primavera. Para quienes no nos pudieron acompañar el lunes, les cuento que estos cursos de primavera son parte del programa en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y este curso se llama Construcción del tejido social, alternativas de calidad humana y solidaridad ante la emergencia humanitaria. Estamos abriendo el tema de salud física y mental en tiempos de pandemia y tenemos el gran honor de iniciar este curso con los principales retos y oportunidades de la salud física y mental como políticas de protección en pandemia. Pues como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, este proyecto es acompañado por diferentes instituciones, organismos internacionales, instituciones académicas y organismos civiles a nivel de las Américas. Y pues justo de nuestras principales alianzas, tenemos del otro lado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tenemos también al CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Sociales Antropológicos, tenemos también a Deportados Unidos de la Lucha y tenemos también al Comité Internacional de la Cruz Roja. Tenemos el gran gusto de cambiar la metodología justo de estos cursos, en donde no solamente vamos a abordar clases magistrales como tal, como en el diplomado, para quienes están familiarizados con ese ejercicio, con este ejercicio académico, sino que vamos a generar diferentes diálogos, diferentes paneles, diferentes talleres, justo para poder enriquecer la discusión y la reflexión sobre estos temas. Entonces, le voy a dar la palabra a mi colega Emilio González. Emilio es oficial de protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es, eh, es historiador por la UNAM y es politólogo por el Colegio de México y bueno, tiene una gran experiencia en temas de integración de personas refugiadas en México. Entonces, bueno, pues, querido Emilio, te doy la palabra para facilitar este panel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Patricia, Asyadet, Úrsula, Ana Laura, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y moderar este panel. Muchas gracias por la invitación. Asya, no me voy a cansar de felicitarte a ti y a Iniciativa Ciudadana por los cursos, por el diplomado, por todo el trabajo que hacen y de refrendarte que tienes un aliado aquí en el ACNUR para apoyar todo lo que venga de ustedes. Dicho esto, bueno, pues también quiero agradecer y darle la bienvenida a todos los estudiantes que están, los y las estudiantes que están aquí conectados. Vamos a dar pie a un panel muy importante el día de hoy, en el que hablaremos principalmente sobre los retos sobre los retos y oportunidades de la salud física y mental como políticas de protección en tiempos de pandemia. Estamos en un curso en donde se pretende hablar sobre la construcción del tejido social, sobre todo en un contexto de emergencia humanitaria ante lo que significó la pandemia. Entonces, para nosotros es muy relevante, muy importante estar completamente en sintonía con ustedes y tenemos aquí un panel de lujo. Tenemos un panel de lujo en donde estará participando Patricia Zamudio del CIESAS, Úrsula Estefanía del Comité Internacional de la Cruz Roja y Ana Laura López de Deportados Unidos en la Lucha. Entonces, si les parece, voy a seguir el orden del programa que me han proporcionado. Vamos a comenzar con unas presentaciones de, pues, entre 10, 15 minutos máximo por cada participante, para que dejemos un espacio nutrido de al menos una media hora al final de preguntas y respuestas y de cierre. Entonces, el orden sería, empieza Patricia Zamudio, después continuamos con Ana Laura López y cerramos con Úrsula Estefanía. Bien, pues antes de darle la palabra a Patricia Zamudio, permítanme leer una brevísima semblanza de pues nuestra reconocida invitada. Patricia Zamudio es profesora investigadora del CIESAS Golfo, Jalapa, Veracruz. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana
sede con Iztapalapa. Es doctor en sociología por la Northwestern University y ha realizado investigaciones sobre imparticipación de justicia para personas migrantes víctimas de delito, procesos de reconocimiento de la Defensoría de Derechos Humanos de Personas Migrantes, comunidades transnacionales, México, Estados Unidos, y publicaciones como el Manual de Autocuidado para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Migrantes. Asimismo, ha impartido infinidad de talleres, de cursos a organizaciones que atienden a la población en situación de movilidad. Pues creo que todo el mundo te conoce, Patti, como te decimos de cariño, y pues es un gran placer y un privilegio que nos puedas regalar estos 10, 15 minutitos de tu intervención para dar pie a toda esta discusión en torno a la salud física y la salud mental como un referente principal para la elaboración de políticas públicas de protección a las personas en situación de movilidad humana. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Asia, colegas, estudiantes que también son nuestros y nuestras colegas. Es un gusto estar aquí. Con Iniciativa Ciudadana compartimos tanto. Y este curso con el nombre que siempre ustedes tienen nombres tan importantes, ¿no? tan evocadores, ¿no? de lo que queremos. Construcción del tejido social, alternativas de calidad humana y solidaridad ante la emergencia humanitaria. Y bueno, para empezar aquí, reconocemos, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia que no se acaba. Seguimos en la pandemia y parece que se va y sigue otra vez y ya estamos volviendo al semáforo verde y volvemos al rojo. En fin, es algo que no se acaba. Y bueno, los efectos negativos que hemos sufrido nosotras y nosotros en México, como mexicanos, como personas que residimos acá, por la pandemia y por las medidas de prevención, esto de la distancia social y lo demás, imaginémonos cómo se multiplican para personas y grupos en movilidad. En México, y quiero dejar esto muy claro porque esa es mi principal premisa, el principal problema que enfrentamos y por lo que todos estos efectos se multiplican en contra de las personas en movilidad es que tenemos una política migratoria excluyente, restrictiva, discriminatoria, con la detención y la deportación como pilares. De ahí surgen montonales de problemas en la vida de las personas migrantes y han surgido en esta época de pandemia. El aislamiento y la inmovilidad forzada agudizaron la violencia en México y en otros países, la precarización, la exclusión en la región también, profundizando motivos para migrar, aun cuando la gente se detuvo un tiempo, ¿no? Al inicio de 2020, ya para mayo, ya estaban otra vez la migración, se formó una caravana entonces en junio, que fue disuelta en Guatemala y también por México. Al mismo tiempo, en México, las instituciones administrativas suspendieron sus actividades y con ello el acceso a derechos y, ¿no? la continuidad de los procedimientos. La gente quedó como en un limbo procedimental. Y al mismo tiempo, las autoridades militares y de control migratorio, esas no suspendieron. Esas siguieron trabajando al ritmo de siempre, o peor más bien. ¿Qué elementos hubo? ¿Qué efectos hubo para las personas migrantes? Bueno, muchísimos, no voy a hablar, voy a decir algunos, ¿no? El estancamiento de miles de personas en las fronteras por aquello del Mexican Migration Protocols y el título 42. El instituto en abril calculaba más de 21,000 personas varadas, 12,000 en la frontera norte y más de 9,000 en la frontera sur. En las estaciones migratorias, era casi imposible mantener medidas de higiene y distancia social. El instituto tiene por costumbre hacinar a las personas ahí. El instituto llevó a cabo estas medidas como de pánico, dejó salir a personas migrantes que estaban en las estaciones sin la menor garantía para sus derechos, para su salud, para el acceso a vivienda, nada de eso. Y además, también estuvo deportando en masa a los migrantes con tal de librarse de ellos, ¿no? La Secretaría de Gobernación emitió un protocolo, unas medidas para proteger a las personas migrantes en las estaciones que finalmente pues no se cumplieron. La CNDH reportó como en Tapachula, por ejemplo, no se hacían las pruebas, ¿no? El monitoreo de la salud y otras cuestiones que la norma supuestamente obligaba. Y si pensamos que
cómo estaban ellas, imaginemos también que quienes estaban fuera de las estaciones también estaban sufriendo los efectos de la pandemia. Hay un testimonio de Claudia Díaz, encargada del albergue Toribio Romo de Querétaro, que nos dice, se declara la pandemia y decían, mantén la sana distancia, no salgas de tu casa. Y sí, quienes tenemos una casa, podemos hacerlo, pero quienes no tienen casa, ¿dónde se iban a resguardar? ¿Dónde iban a estar? Pues esto es lo que estamos viviendo. En temas de salud mental en particular, el informe de la Redodem de 2021 refiere que la inmovilidad y el encierro produjeron un deterioro mayúsculo en la salud mental de las personas, ¿no? Y hubo casos de depresión, se multiplicaron los casos de depresión, los casos de ansiedad, el enorme estrés que tenían al no poder obtener los recursos mínimos ni para a sí mismas las personas, ni para enviar a sus familiares que estaban esperando, pues si ese es el motivo de la migración, ¿no? Que pudieran enviar algo y no era posible. Hubo aumento en la violencia también intrafamiliar en quienes estaban viviendo en familia, hubo los casos de adicción, recaídas también en adicciones y de drogas, de alcohol. En el tema de los adolescentes reportan un crecimiento tremendo de autolesiones. Estos muchachos que venían ya de condiciones muy precarias, muy violentas, y ahora se enfrentaban a esto, ¿no? Había quien tenía temor por enfermarse y quienes se enfermaban decían, bueno, y si esto se pone grave, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles serán las secuelas que voy a tener? Personas pues fuera de sus espacios, de sus redes. Y si esto pasaba en los albergues, no puedo ni imaginar, ¿no? Cómo estaba la situación en las estaciones migratorias. Y también hubo un gran deterioro en la salud de las defensoras y defensores y activistas por migrantes en los albergues. Bueno, cansancio extremo, preocupaciones, ansiedad por largas jornadas, miedo por contagios e incluso la muerte de seres queridos de ellos, ¿no? Pocos recursos, aumento de las violencias también en contra de las personas en movilidad. Todo esto fue lo que estuvimos sufriendo, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto y mucho más que podemos decir, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que se nos están presentando? Y yo empezaría preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Los retos para qué? Y bueno, el nombre del panel nos lo dice, una salud física y mental como políticas de protección en tiempos de pandemia. Y para mí, esto significa que la salud como política sea un eje transversal de todas las políticas relativas a migración, a refugio, a integración social y las que sean necesarias. También significa que esta política esté basada en el reconocimiento de la dignidad y del valor igual de todas las personas y que propicie la construcción de empatía y solidaridad sociales hacia todas y todos y particularmente hacia ese otro, para que ya no lo sea, para que no sea un otro, sino que se convierta en parte del nosotros. Eso es lo que significa para mí la salud física y mental como política de protección en estos tiempos. Y quiero decir, pues, la pandemia nos ha mostrado los extremos dañinos de aplicar la inmovilidad y la detención en las sociedades. Nos ha mostrado también que compartimos una fragilidad básica como seres humanos. Y quizá por eso mismo, ¿no?, esta sea una época propicia para apelar a la empatía, para apelar a comprender que es necesario cuidarnos mutuamente y tratar ante los retos múltiples que tenemos, pues encontrar oportunidades. Y para eso estamos aquí. Entre los retos, y voy a hablar reto con su oportunidad, pues, emparejada, una es, que me parece fundamental, es remontar nuestro desconocimiento de derechos y normativas. Los mexicanos no conocemos nuestros derechos. Imaginemos personas extranjeras. Por supuesto que tampoco es más difícil, ¿no? Personas en movilidad. ¿Cómo hacerle? Pues hay que usar la creatividad, estrategias de información y apropiación del conocimiento en la sociedad en general y también enfocada a grupos en movilidad. Si tenemos esta sensibilidad ahora, pues quizás sea un momento propicio. Otro reto, remontar los efectos de la pandemia en salud de las personas migrantes y sus defensoras y defensores. Y esto como, bueno, tenemos esta oportunidad, se nos abre para orientar, construir protocolos bien establecidos, bien claros, realistas de atención para la salud de todas y todos, tanto en albergues, pero también en instituciones. Las instituciones también tienen que desarrollar estos protocolos donde no haya y donde haya, que los apliquen. También podemos expandir la participación de la comunidad
Yo creo que es un momento de llamar a la comunidad a que se integre a estas medidas, a estas construcciones para la atención de la salud mental. Tenemos un ejemplo, PCR en el 2020 capacitó a promotores comunitarios en salud mental, lo que le permitió detectar casos y brindar atención y acompañamiento. Expandamos esto. Y recordando a Elio, él nos decía, no solo las instituciones están encargadas de implementar políticas, todas y todos hacemos política. Es también una oportunidad de participar. Como mexicanos, como extranjeros en México, participemos en acciones que nos pueden beneficiar a todas y a todos. Otro reto, la información. La información es muy difícil de obtener, ¿no? La información sobre temas de migración. Los sistemas de información sanitaria normalmente no incluyen las variables relativas a migración, aunque desde el 2019 el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sí cambió algunas normas para recuperar información sobre la salud de migrantes. Sin embargo, esta información no es pública. Entonces, tenemos que continuar con los registros que hacemos, que hace Redodem, que hacen otros albergues, otros espacios, CICR y los demás. Y también tenemos que formarnos en las estrategias de acceso a información que debiera ser pública y que no nos la hacen accesible. Es una oportunidad para formarnos más en esto. Otros retos son las apariencias, la apariencia en México, ¿no? Vivimos de apariencias de buenas normativas, que se dictan, que son muy avanzadas, pero que no tienen un respaldo presupuestal o que simplemente no se lleva a cabo el trabajo de formación y de obligatoriedad que se debe llevar a cabo, y entonces no se aplica. Yo no sé si sepan que México, en el tema de salud mental en el país, en el tema de salud, hubo un estudio sobre cómo está la normativa y la aplicación, y México ocupó el 6º lugar de 195 países en cuestión de normas muy buenas. El 6º lugar, o sea, hasta arriba. Pero cuando hablaban de la prevención, entonces bajábamos al 49. Y cuando hablaban de riesgo, bajábamos al 89. Así es la brecha entre normativas y aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, pues en estos contextos, además de seguir trabajando en que las normativas mejoren, pues seguir trabajando en que se implementen cabalmente, hacer nuestro lugar, ¿no? Desde las diferentes instituciones nacionales e internacionales, las organizaciones de sociedad civil, para que estas normativas, además de que se implementen, se evalúen y se transformen a partir de esa evaluación. Y un camino que han tomado ya muchas organizaciones es el camino de la utilización de estrategias legales, denuncias, amparos. Los amparos, hay ya informes sobre los amparos que se llevaron a cabo durante el 2020 justo para proteger los derechos de personas en estaciones migratorias. Y ahí hay toda una experiencia adquirida que se puede seguir llevando a cabo. No todas fueron exitosas, luego las instituciones no llevan a cabo las decisiones de los jueces cuando los jueces deciden bien, pero en fin, pero podemos aprovechar esa oportunidad, incorporar a los estudiantes, hacer convenios con escuelas de leyes, hacer una formación interdisciplinaria que nos apoye en esto. Otro reto, el quinto, remontar la incipiente práctica asociativa de personas migrantes para el reclamo de sus derechos. Históricamente en México no hemos sido un país de destino, ahora lo somos cada vez más, ahora hay más personas migrantes, hay personas retornadas, deportadas, inmigrantes, extranjeros, refugiadas, está creciendo el número y están creciendo las organizaciones, y aquí festejo a Dula, ¿no? Están creciendo y sus participaciones en espacios de sociedad civil. Aprovechemos este momento para educarnos mutuamente en el liderazgo, en la organización, vislumbrar e ir construyendo estratégicamente un futuro en el que sean las personas en movilidad, migrantes, refugiadas, retornadas, quienes aboguen por sus derechos en primer lugar, y que las organizaciones pro migrantes caminemos hombro con ellas, con ellos, acompañando los procesos, compartiendo saberes, principios y el deseo de construir una sociedad hospitalaria. Ya hemos empezado, hay que seguir por ahí. Y también ir arando el camino para cambiar el artículo 33 constitucional, ¿no? Que se actualice ese artículo, que no sea más un impedimento para el ejercicio de derechos de personas extranjeras, que no impida esa participación en procesos
que pueden, de índole político o no político, ¿no? Porque eso es un gran impedimento. Eso hay que actualizarlo. Y finalmente, un monitoreo ciudadano y de rendición de cuentas, ejercicios de rendición de cuentas. Eso es algo que tenemos que exigir. El mundo está caminando hacia allá. Tenemos que ponernos también en ese carro, ¿no? A las actuaciones de las instituciones, sus presupuestos, el cumplimiento de recomendaciones, medidas dictadas por el Poder Judicial y además, otra oportunidad es la de seguir fomentando la creación de espacios de colaboración con instituciones con sociedad civil, como consejos ciudadanos, consejos consultivos. Termino. La pandemia nos ha mostrado de nuevo los extremos dañinos de aplicar la inmovilidad y la detención en las sociedades. Nos ha mostrado que compartimos una fragilidad básica como seres humanos. Quizás sea esta una época propicia para apelar a la empatía, apelar a comprender que es necesario cuidarnos mutuamente y tratar ante los retos, seguir encontrando oportunidades. Y yo nos invito a todas y todos a aprovechar este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Pati, por poner sobre la mesa los principales retos, algunos de los principales retos y más importantes en materia de salud mental a la población en situación de movilidad humana, sobre todo con este énfasis de ponerlo en la agenda pública, en la agenda de política pública, no solo en el vacío, sino sobre todo en la necesidad de incorporar a la hora de hacer respuestas, que justo es lo que estamos buscando discutir en este panel. Así que es un gran inicio para esta discusión, te agradecemos muchísimo. Pasaríamos ahora, según nuestro programa, a Ana Laura López, de Deportados Unidos en la Lucha. Ana Laura, muchas gracias. Voy a leer muy rapidito una breve semblanza. Ana Laura es activista y defensora de derechos humanos. En 2016 fundó el colectivo independiente Deportados Unidos en la Lucha, haciendo un trabajo de acompañamiento a personas deportadas y visibilizando las situaciones que enfrentan. Ana Laura también actualmente es una de las principales portavoces de la lucha de la comunidad deportada en la Ciudad de México. Ha colaborado con la Universidad Iberoamericana en la elaboración del Manual de Atención para Personas Deportadas, así como en la publicación del Manual sobre Organización Comunitaria para Personas Deportadas, como resultado de un trabajo colaborativo con el Laboratorio para la Ciudad de México. Y ha desarrollado los talleres Entre Dos Tierras y Más Allá de la Deportación, donde aborda la deportación desde la perspectiva de una persona migrante. Ana Laura López es terapeuta en medicinas alternativas y complementarias. Pues muchísimas gracias, Ana Laura, de estar acá. Te cedo el micrófono y la cámara. Y son 4:23, a las 4:35, 4:37 máximo, si puedes ir finalizando para que nos dé este tiempito del final que queremos aprovechar muchísimo. Adelante. Muchas gracias, Emilio, y pues un gusto estar aquí de nuevo, una vez más, de verdad, este año en este diplomado que me encanta tanto participar. Y sí, justamente seré breve, a veces soy muy que me extiendo, pero voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Y sí es muy interesante, creo que abordar este tema ahorita, ¿no? Creo que nos ha tocado verlo y abordarlo cuando empezó a suceder en el 2020, y ahorita que estamos 2 años después, ver todo lo que ha pasado. Y pues yo en el tema de la comunidad deportada y retornada, que como la mayoría que me conocen saben que soy parte, yo también soy deportada, viví 16 años en la ciudad de Chicago hasta el 2016 que me deportan, y nace el colectivo Deportados Unidos en la Lucha. Y es curioso mencionar lo que ahorita voy a decir, ¿no? Realmente era como, de alguna manera, como una bomba de tiempo que le estábamos advirtiendo al gobierno de México. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de la comunidad deportada y retornada, y creo que es lo mismo para toda la comunidad migrante, veníamos hablando la necesidad de crear programas, la necesidad de facilitar el acceso a derechos en temas de identidad. Tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de la comunidad deportada y retornada, que mucha gente piensa que no tenemos ningún problema porque somos mexicanos y llegamos a nuestro país y todo está perfecto. Nosotros lo hemos hablado mucho, ¿no? El hecho de acceder a nuestros documentos de identidad es un verdadero
tema, es un verdadero problema poder acceder a nuestros documentos de identidad. Y tomando en cuenta que estos documentos de identidad son la llave y candado a la vez para acceder a otros derechos, entonces es ahí donde empezamos a entender esta problemática. Si nosotros ya veníamos hablando desde antes de que iniciara la pandemia, de que era importante atender todas estas necesidades para que la comunidad accediera a todos sus derechos, desde lo que ya mencioné, acceso a documentos de identidad, el acceso al tema de salud, que es tan importante, que se ha visto afectada tanto nuestra comunidad por este tema, el tema de acceso a trabajo, el tema de acceso a educación, y entendiendo que no solamente es el deportado, el retornado, también estamos hablando de cómo afecta esto a la familia. Si bien algunos de nuestras familias se quedan en Estados Unidos, algunas personas han decidido traer a sus hijos que en algunas ocasiones son estadounidenses con derecho a la nacionalidad mexicana y que se ven afectados al igual que sus papás, que sus mamás, por esta falta de atención del gobierno mexicano para acceder a nuestros derechos. Esto lo veníamos trabajando desde el 2016 en el colectivo hasta el 2020. ¿Qué pasa en el 2020? Pues simplemente despertamos un día con la noticia de que había una pandemia, ¿no? Y otro día con que ahora cierra todo. ¿Y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué sigue? Creo que en el caso de la comunidad deportada y retornada, y creo que para toda la comunidad migrante en México, fue lo mismo. Solamente vino a magnificar y a sacar más a la luz todos los temas que veníamos hasta el cansancio hablando y tratando de dialogar con el gobierno, que por favor pusieran atención, que era necesario hacer algo, y pues realmente no pasó. No pasó, y las consecuencias directas, ¿quiénes las sentimos? Pues la misma comunidad, y por supuesto, ya lo mencionó, creo que Pati un poquito, ¿no? También lo tomó, lo puso sobre la mesa. Los defensores y defensoras de derechos humanos. Las personas que estábamos acompañando a la comunidad fuimos los que resentimos directamente, porque el gobierno mexicano, ¿qué hizo? Cerré mis oficinas, estamos en pandemia, ahorita no hay servicio, ahorita no puedo hacer nada, y entonces la comunidad y los defensores y defensoras arréglenselas como puedan, porque uno no cerró puertas, ¿no? Y eso lo sabemos. Ni los albergues cerraron puertas, es verdad que se restringieron algunas cosas, cambiaron algunas cosas, cambió toda nuestra manera, sorpresivamente, de atender a la comunidad y cómo hacíamos los acompañamientos. Pero nosotros, a diferencia del gobierno, no podíamos cerrar puertas, ¿no? Teníamos que ver la forma de seguir trabajando, y fue lo que hicimos. Lo igual, pues lamentablemente, pues sí, yo creo que también, digo, en el caso del colectivo, tuvo unas consecuencias bastante fuertes, porque tuvimos que cambiar considerablemente muchas cosas que hacíamos. Fue muy, muy complicado adaptarnos a cómo poder hacer las cosas ahora. Nosotros atendíamos al aeropuerto a recibir gente, de repente ya no podíamos, ahora era todo virtual, pero la gente que dejaban en la frontera, cómo podía acceder a una computadora, cómo podía acceder a la información para saber que había gente, que había grupos en México o en otros estados que los podían ayudar. Realmente sí fue bastante complejo, y es lamentable la actuación por parte del gobierno mexicano, y sí creo que hay que reconocer mucho, muy admirable lo que hicimos, ¿no? Los defensores y defensoras, las organizaciones, los albergues, que con el nulo apoyo e indiferencia total del gobierno, nosotros y nosotras sacamos adelante todo esto, aunque tuvo repercusiones en la propia salud emocional y mental también de nosotros y nosotras, ¿no? Que mucha gente incluso perdió familiares, pero tenía que seguir atendiendo a las comunidades. Entonces yo creo que eso es algo muy digno de admirar por parte de sociedad civil, ¿no? De todo este trabajo que hemos venido realizando y que no ha parado para nada. Por otra parte, también, si bien en los aeropuertos, bueno, a partir de la pandemia, los aeropuertos y las centrales de autobuses, sabemos que a causa de todos estos protocolos de seguridad y eso se limitó mucho los viajes y toda la movilidad humana, pues no fue el caso para las detenciones, no fue el caso para las deportaciones.
que seguían pasando. Y lo peor de todo, de manera imprudente por ambos gobiernos. Nosotros tuvimos noticias de cómo funcionaban las cosas en algunos centros de detención. Las deportaciones nunca pararon, las detenciones nunca pararon. Aquí llegaban testimonios de compañeros que habían estado en centros de detención, que habían estado asignados varias personas e incluso que hubo contagios. O sea, cosas tremendas, y aún así los deportaban, y el gobierno mexicano pues también muy imprudente al momento de crear sus protocolos para recibir a la comunidad. Y pues lo que pasaba siempre, ¿no? Hasta antes, y que sigue pasando, ¿no? La gente solamente es dejada en la frontera y arréglatelas como puedas. Arréglatelas como puedas cuando llegas sin un INE, sin nada de información, y quieres sacar tu identificación y te encontrabas con que los módulos estaban cerrados por pandemia. ¿Y a quién acudías para pedir un apoyo? A nadie, ¿no? Entonces realmente creo que los principales retos fueron esos, ¿no? El momento en que enfrentamos la crisis. Creo que lo que estamos ahorita atendiendo son las consecuencias de esa crisis, y las consecuencias que no sabemos cuándo van a acabar, cómo va a quedar, porque aparte de todo no estamos libres de pandemia, ¿no? Sabemos que en cualquier momento puede volver a haber otro rebrote y las cosas van a seguir así, y que el gobierno, su actuación va a ser la misma, porque hasta ahorita no han salido a crear programas, no han salido a crear protocolos, o sea, no han hecho absolutamente nada. Aparte de todo, durante el tiempo de pandemia también fue su excusa perfecta para ellos, para cerrar el diálogo con sociedad civil y parar cualquier proceso que estábamos llevando para cambiar políticas públicas en todo esto. Se cerró completamente el diálogo. No sé, con algunos colegas si ya hayan abierto diálogo, quien trabaja directamente con incidencia en políticas públicas. Nosotros desde la red con la que trabajo, la verdad ha sido muy difícil retomar este diálogo con gobierno, ni local ni federal, la verdad. Entonces, realmente sí se pone bastante complejo, y creo que las consecuencias principales, si bien el tema de salud, claro, fue la principal consecuencia, también viene la parte mental, que si ya de por sí para nuestra comunidad deportada y retornada era un tema, ¿no? Ya, y que nunca recibimos la atención, nunca ha habido atención por parte del gobierno para temas de salud mental, pues ahora menos. Y se recrudeció porque, claro, bueno, hablando un poco regresando a las consecuencias, más allá de la salud, que fue un tema muy importante, también las consecuencias económicas para nuestra comunidad. O sea, eso es lo que más ha resentido. De hecho, a nosotros nos golpeó duramente. Nosotros, quien conoce un poquito del trabajo que hemos hecho, saben que éramos un colectivo autogestivo que nos sosteníamos por las ventas de nuestro taller. Nosotros tuvimos que cerrar nuestro taller porque las ventas decayeron totalmente, y realmente nosotros solo fuimos la muestra de lo que pasó con varios miembros de la comunidad que estaban teniendo sus proyectos y que se perdieron, que tuvieron que cerrar, y otros miembros de la comunidad que estaban trabajando y perdieron sus trabajos, ¿no? Y que eso pues todavía seguimos sufriendo esas consecuencias, que pues realmente han afectado y han golpeado muy duramente pues a nuestra comunidad migrante, ¿no? Entonces, creo que esto saca a relucir pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? La indiferencia, el poco interés, la falta de voluntad por parte de gobiernos locales, por parte del gobierno federal, para atender una situación, ¿no? Realmente todo el trabajo lo venimos construyendo desde la misma comunidad. Por eso también siempre creo que ahí entrando un poquito las áreas de oportunidad, perdón que estoy ahí como que mezclando un poquito, pero creo que así va esto conllevando las cosas. Es la importancia de seguir autoorganizándonos, ¿no? Ya lo vimos, como, o sea, sin el gobierno, defensores, defensoras, con la comunidad, prácticamente creamos una red, nos autoorganizamos, y así fue como pudimos sacar adelante la crisis del 2020, del 2021, y que afortunadamente nos mantiene aquí con todas las dificultades que ya pasamos, pero en el 2022, y que nos mantiene con la voluntad de seguir trabajando y de seguir adelante. Creo que ahí entraría mucho las áreas de oportunidad. Yo soy realmente muy escéptica
en cuestión de que por parte del gobierno logremos algo. De hecho, la verdad, ya cuando llegué a México todavía tenía un poco de esperanza, ya ahora sí, ya prácticamente las esperanzas se disolvieron totalmente, ¿no? Entonces sí le sigo apostando a que creo que la principal área de oportunidad es que nos organicemos mejor, defensores, defensoras, junto con las comunidades, los migrantes, las migrantes tienen que estar presentes en sus procesos, conocer y entender sus procesos, participar directamente en ellos para juntos poder seguir proponiendo cosas que nos beneficien a todos. Y bueno, ya voy cerrando y pues solamente agradeciendo, yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, pero desde mi perspectiva personal y desde la de los miembros del colectivo, de mi comunidad, seguimos apostándole a que el principal trabajo que hay que hacer es esta autoorganización, el trabajar juntos, defensores, defensoras y comunidades. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Y también, pues, muchas felicidades por todo el trabajo que han hecho. Definitivamente, tu presentación nos da luz de esos momentos cruciales y clave de esta cronología de eventos completamente surrealistas en los que la humanidad ha caído en estos últimos 2 años, y cómo algunos dejaron de estar, algunos aparecieron más, y cómo las personas pues tuvieron que adaptar muchísimo sus respuestas a los nuevos retos. Y la experiencia y la historia de tu trabajo con este grupo de población en situación de movilidad humana, los retornados, es muy importante, y adentrarnos sobre todo pues en toda esta dinámica psicosocial del perfil de cada una y cada uno de las personas retornadas es bien interesante y también muy necesario. Así que muchas gracias por tu aporte. Y vamos a cerrar esta primera ronda de intervenciones con Úrsula Rincón. Antes, como siempre, voy a leer algo breve de su semblanza para darle pie a su presentación. Bueno, Úrsula, Estefanía Rincón González, es licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Dinámica por la Universidad La Salle, con especialidad en Teoría Psicoanalítica y Cultura. Durante 6 años aproximadamente ha colaborado con organizaciones internacionales humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, con el objetivo de diseñar, planear, implementar, monitorear y supervisar programas de salud mental y apoyo psicosocial en diversos contextos del mundo, como en México, Irak, Siria y Tanzania. Ha ejercido dichos trabajos con poblaciones en situación de movilidad, de vulnerabilidad, afectadas por la violencia armada, la violencia sexual, el desplazamiento, la migración, la desaparición de personas y personas que ocupan puestos de servicio de primera línea. Actualmente, Úrsula colabora en la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí 2 pisos arriba, como responsable para México de los programas de salud mental y apoyo psicosocial que se dirigen a diversas poblaciones afectadas por la violencia, en donde brinda apoyo a los equipos técnicos que implementan los programas de salud mental y apoyo psicosocial del CICR en México. Pues es un placer, Úrsula, tenerte aquí. Pues tienes mucho que compartirnos, así que adelante. Son 4:38, si puedes ir cerrando a las 4:50, 52, estaría muy bien. Gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Me da mucho gusto compartir este panel con mis compañeras. Un gusto y un honor estar con ustedes. La verdad es que han dicho bastante información de la que yo pensaba también comentar, entonces no voy a ser repetitiva. Se ha explicado muy bien los impactos en la salud mental y salud psicosocial de la población migrante. Yo lo que quería era enfocarme más un poco a eso, esa es mi expertise, perdón. Entonces, yo tenía preparado ahí una presentación, pero lo hago así, de manera verbal. Entonces, bueno, como decía nuestra compañera,
Ana, es importante fortalecernos, ¿no? Fortalecernos en estas primeras ayudas psicológicas, tal vez también, ¿no? Como primeros actores de respuesta, ¿no? De contacto con la población migrante, porque por desgracia sabemos que en ocasiones, pues el gobierno no está ahí brindando esta atención. O sea, el acceso, como lo decía también mi compañera Patricia, es una de las grandes dificultades en general de la salud mental para la población mexicana. Entonces, como lo han dicho también mis compañeras, se complejiza mucho más para la población migrante este acceso a una salud mental de calidad y una atención psicosocial de calidad. Entonces, lo han dicho también mis compañeras, que en la pandemia se exacerbaron estas condiciones que ya se observaban en la población migrante al dejar su país, al dejar esa seguridad, ¿no? En donde tuvieron que confrontar diferentes situaciones, como también se ha dicho, de contexto, como violencia, que el CICR se enfoca más en las víctimas de violencia, ¿no? En el tránsito, en sus países de origen, y que esto trajo repercusiones en la esfera psicológica y psicosocial de la población migrante y trae consecuencias, que es la desorientación, el miedo, la confusión, la tristeza, el enojo, la ansiedad, entre otros. También nosotros pensamos que hay una pérdida, un duelo, ¿no? Del país de origen, pero este duelo es ambiguo, ¿no? Hay una incertidumbre, porque sigue presente en la memoria, tal vez también en las llamadas, sigue habiendo contacto, ¿no? Sigue estando presente el origen, pero también ausente a la vez. Entonces, es interesante verlo como una pérdida, no como un duelo como tal, sino más bien como una pérdida ambigua, en donde existe bastante incertidumbre, bastante ambigüedad, y por tanto es difícil concluir un proceso de duelo normal, ¿no? Que así nos enseñan a los psicólogos, que el duelo tiene varias fases, es lineal y es normal. En este tipo de situaciones, pues no es así. Entonces también los psicólogos tenemos que fortalecernos en la atención a una población específica que requiere de atención específica, ¿no? Y bueno, sabemos que en el plano colectivo también hubo afectaciones, hay afectaciones en la migración, que es la desestructuración familiar, los cambios en los roles, los procesos de aculturación, y a esto le agregamos la violencia, como les decía, y la COVID-19, que trae mucho más incertidumbre, afectaciones por el aislamiento, por el encierro, y esto trae, como decían mis compañeras, también impactos graves en la salud mental y psicosocial de la población. Entonces, bueno, en el CICR lo que buscamos en varias ocasiones es fortalecer, como decía mi compañera, a la población que está ahí para atender, ¿no? Que son las organizaciones internacionales, que son los defensores, etcétera. Y bueno, es importante que ampliar un poco esta mirada de la primera ayuda psicológica, tal vez a dar un poco más de herramientas para atacar un poco estas afectaciones que vemos en la funcionalidad, que vemos en el estrés, ¿no? Afectaciones en el estrés y en los mecanismos de afrontamiento como tal. Entonces yo quería ampliar un poco en relación a esto, ¿no? Que sabemos que el estrés como tal, pues no es algo no malo, ¿no? En realidad el estrés nos ayuda ante una amenaza, ante una situación difícil o extraña, adaptarnos, ¿no? Entonces es un estado de reacciones tanto físicos como mentales, internas, que nos ayudan a confrontar este peligro. Entonces, en realidad no es malo, ¿no? La población migrante vivió este estrés grande al confrontar esta situación, y aparte agregar en estas dificultades, pues la pandemia, ¿no? Y la falta del acceso a las atenciones adecuadas gubernamentales. Entonces, el estrés se convierte si es de manera sostenida, se convierte en distrés, y esto afecta de manera conjunta a la funcionalidad del individuo y a sus mecanismos propios de afrontar. Entonces, bueno, sabemos que hay afectaciones también en el cuerpo, también mis compañeras panelistas lo han dicho, esta parte entre lo físico, lo mental, lo social, ¿no? Que está todo interconectado, y que por tanto si hay una repercusión en una área, lo hay en la otra. Entonces, bueno,
y sabemos que los mecanismos de afrontamiento también se pueden convertir en mecanismos de afrontamiento poco adaptativos, esto es, podemos volvernos también irritables ante nuestra propia familia, podemos usar, por ejemplo, el alcohol para enfrentar el estrés, y de manera momentánea me voy a sentir bien, pero a la larga me voy a sentir mucho peor, ¿no? Pero también, no todo es malo, como lo decían también mis compañeras, pienso yo que hay que identificar como respuesta en salud mental o como respuesta de las personas que están al frente de la atención de la población migrante, hay que identificar todos los mecanismos adaptativos que tiene la población migrante, porque me parece que también hay que valorar esta parte de resiliencia, que es una población sumamente resiliente, y entonces, bueno, lo que yo invitaría es como a darnos cuenta un poco de cuáles son estos mecanismos más adaptativos, esto es, que llevan al bienestar psicológico y psicosocial del individuo, la ventilación emocional, el sí recibir atención adecuada en salud mental, pero si no la tengo por parte del gobierno, bueno, que la persona que me está recibiendo pueda tener estos mínimos de atención psicológica básica, ¿no? Y bueno, sería eso, y bueno, las recomendaciones generales que se hicieron en su momento es también claridad ante la incertidumbre y la ambivalencia que se vive de manera constante, o que se vivió y se sigue viviendo, es ser, al recibir a la población migrante, recibirlas con información clara, concisa, precisa de la COVID-19, aclarar dudas de manera constante. Sabemos que hay barrera también de idiomas, entonces tratar de que esta información llegue. Esto va a disminuir la ambigüedad, la ambivalencia, y bueno, también permitir siempre la comunicación entre las redes de apoyo, que eso sería otro mecanismo adaptativo positivo, estar en contacto con mi red de apoyo, hacerla crecer, que es lo que se ha hecho, ¿no? Con este tipo de paneles también se crece esa red de apoyo, y buscar que el individuo se mantenga funcional, que creo que lo hace la población migrante, pero también hay que aceptar que también existen condiciones graves de salud mental, que puede ser que la población migrante llegue a México con estas necesidades especializadas en salud mental, y que sí requerirían de un profesional especializado en salud mental. Por desgracia, pues como lo decían mis compañeras, también el acceso se ha visto limitado, pero bueno, lo que se aconsejaba tal vez a los albergues, a las defensoras, etcétera, era que se hicieran como folletos, panfletos con estas informaciones claras de dónde acudir, o yo tener bien mapeados los recursos, ¿no? Que eso es también primera ayuda psicológica, tener bien mapeados hacia dónde puedo recurrir si hay una necesidad especializada de salud mental, y bueno, solicitar el acceso. Pero también, si es que el acceso a esta atención especializada es muy compleja, pues saber que si uno ataca esta parte de la atención psicosocial, o sea, a nivel de la pirámide de intervención psicológica, que es más a nivel psicosocial o básico, pues entonces probablemente no se va a requerir de un especialista en salud mental, se esperaría. Entonces, bueno, pues sería eso. Me da mucho gusto estar aquí. Yo traía aquí algunos folletos que se hicieron, donde se buscaba un poco también estas reacciones que tienen y se tuvieron en su momento también con el brote de la pandemia. Tratar de hacer, el 6R también tiene esto como algo muy importante, que es visualizar que estas reacciones que tiene la población migrante, la mayoría, lo digo la mayoría, son normales ante una situación anormal, que es todo lo que decían mis compañeras que se está viviendo, anormal del contexto, ¿no? Que no debería de ser, que la violencia no debería existir, que debería de haber acceso a profesionales de la salud mental, pero por desgracia no hay. Entonces, lo que pasa es que se generan reacciones, miedos, dificultades vinculares de relacionarme con el otro, etcétera, a partir de una situación anormal que no se debería estar enfrentando, ¿no? Y entonces uno, cuando devuelve esto a la persona migrante, decir que estas reacciones son normales ante un evento anormal o una situación
normal, perdón, entonces la persona se siente no tan mal, ¿no? Recupera un poco la estabilidad y bueno, también es importante, como les decía, tener mapeados los recursos existentes para en su momento derivar a la persona, fortalecernos como comunidad, en tener estas habilidades básicas psicosociales para la escucha, para la conexión, para ubicar casos y identificar casos más vulnerables, menores no acompañados, adolescentes no acompañados, personas que ya tienen un padecimiento en salud mental y que requieren un seguimiento a veces psiquiátrico, ¿no? Medicamentos, etcétera. Entonces nosotros que podemos recibir o estar en contacto con la población migrante, tener estas bases psicológicas para poder identificar, priorizar necesidades, identificar recursos y derivar en su momento, ¿no? Entonces, pues no sé cuánto tiempo me queda, pero es básicamente eso lo que yo quería ahondar un poco, y pues esto. Gracias. 2 minutitos te faltaban, pero muy bien. Muchas bueno. gracias, Úrsula. Muchas gracias por todo este aporte. Yo me rescato mucho esta parte de los mecanismos de afrontamiento, sobre todo pues esta diferencia, ¿no? Que haces, positivos, negativos, que construyen, que no construyen. Sin duda alguna, incluso hasta me veo reflejado, porque bueno, pues es una situación que a todos nos impactó y que nos está impactando y nos sigue impactando, y que precisamente, si bien es cierto, pues bueno, hay que diagnosticar cuáles son las principales afectaciones, sobre todo también hay que identificar cómo lidiamos con esas afectaciones, tanto de manera consciente, de manera inconsciente, o de manera, como tú ya bien decías, positivamente o negativamente. Entonces, bueno, pues yo quisiera dar pie, tenemos muy buen espacio de tiempo para una discusión más abierta, para profundizar en temas más detallados. Quisiera dar pie a algunas preguntas que nos han hecho llegar al chat y también vía privada. Tenemos varias, entonces, bueno, las voy a ir leyendo poco a poco. Me gustaría leer 3 preguntas y con base en eso, cada uno de ustedes pueda ir respondiendo. La primera sería, nos hace una pregunta pues un poco más de corte político, que creo que podríamos abordar quizá en otro espacio, pero digo, igual la voy a leer, porque dice, la pregunta quiere decir, ¿cómo se está trabajando el tema migratorio con el conflicto en Ucrania? Si me permiten esa, yo la puedo responder. Bueno, lo primero es, obviamente, pues ya todos sabemos, hay una situación muy difícil, muy dura, es algo que está completamente en los medios de comunicación 24/7. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ahorita está en Ucrania, y justamente uno de sus principales llamados es a la solidaridad internacional. 4 millones de personas han sido desplazadas fuera de Ucrania y más de 10 millones de personas han salido de su hogar. O sea, hay un movimiento de desplazamiento interno también muy fuerte. Hay una respuesta que tiene una orientación muy política, evidentemente. Sabemos que es algo que ha polarizado mucho al mundo entre los países o el bando de países que apoyan a Ucrania y el otro bando de países que apoyan a Rusia. Desde las Naciones Unidas, el principal llamado, y también de las organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que de hecho también está en terreno y cuyo titular acaba también de estar en Ucrania, el llamado es a mantener el espacio de protección en el terreno, ¿no? O sea, el llamado a los actores en guerra, no se da en un vacío esta respuesta. Hay toda una estructura jurídica mundial, internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de refugiados, y bueno, pues hay ciertos postulados y ciertas doctrinas que se deben cuidar a cabalidad. Esa es nuestra principal demanda. Y bueno, posteriormente ya en términos más de los estados, pues cada uno de ellos ha adaptado sus respuestas, pero principalmente, hay que decirlo de manera positiva, ha habido una acogida significativa en la mayoría de los países limítrofes de Europa del Este, como Moldavia, Eslovaquia, Polonia, ¿no? Que han recibido a muchos refugiados solicitantes de asilo ucranianos. Dicho esto, y cierro con este comentario, queremos decir que
Bueno, pues estas respuestas deberían también darse en otros contextos y que no importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa la religión, no importa nada. El principio de discriminación para la asistencia humanitaria y la protección de las personas refugiadas debe de estar en primera plana. De hecho, el principio de no discriminación es un principio rector dentro de la Convención del 51. Entonces, por eso queremos que esta acción signifique, ¿no? Es muy positivo y estamos muy contentos de que haya una solidaridad internacional al respecto, pero no podemos dejar de visualizar y vislumbrar las otras situaciones humanitarias en el mundo, en donde cada vez hay más personas que requieren protección. ¿Ok? Bueno, dicho esto, paso a la siguiente pregunta porque no queremos dejar de decir ninguna pregunta y aunque no se trataba del tema, pues no queríamos no hacerla. Bueno, esta segunda pregunta ya va un poco más acercada y es un testimonio personal. Dice, aquí en el área donde resido en California, hay varias organizaciones que apoyan a la comunidad inmigrante y yo soy una de las personas que abogan por los derechos de ellos. ¿Cómo se trabaja en México este tema de apoyar al inmigrante en cuestión laboral de trabajo con las organizaciones? Y yo creo que, bueno, esto va mucho de lleno con el tema psicosocial, sobre todo la vinculación laboral que pueda haber y los efectos que haya también del desempleo, que es fundamental. Entonces, no sé si quieran apoyarnos ahí con alguna respuesta, Úrsula, Ana, Patti. A ver si quieren. Sí, Ana. Sí, porque de hecho salió a raíz de tu presentación. Dale. Sí, sí, pues es uno de mis temas que hemos traído como colectivo y que hemos traído como comunidad, las dificultades para el acceso. Realmente no se han logrado grandes avances por parte del gobierno, realmente ha habido muy poco entendimiento e interés de cómo funcionan las cosas con la comunidad. De hecho, cometen el gran error de encasillarnos a todos en lo mismo y los pocos programas que sacan son muy, muy, muy limitantes, ¿no? Entonces creo que ha sido un trabajo más bien de la comunidad de poder buscar, digamos, nuestras propias habilidades para poder, pues, reintegrarnos al mercado laboral en México. Gran parte de la comunidad deportada y retornada está haciendo un trabajo que a veces no es tan, digo, para mí no es tan aplaudido ni agradable. Mucha de la parte de la comunidad trabaja en call centers, lo cual la verdad no es un tema tan bueno, recordando que los call centers la mayoría son empresas estadounidenses que vienen a instalarse aquí a contratar a la gente que trabajaba allá. Pero este trabajo se queda también muy, muy, muy hacia la gente más joven. Habemos una parte de la comunidad que tenemos una edad ya diferente y muchos de nosotros lo que estamos haciendo es esta parte de autoemplearnos. Antes de la pandemia las cosas eran diferentes y de hecho desde el colectivo también estábamos creando esta red de emprendedores deportados y retornados, que en algún momento incluso lo comentamos con alguien de la OIT, que pudiéramos crear un directorio para poder que la gente tuviera acceso a los servicios, a todos los productos que estábamos realizando, que estábamos ofreciendo a la comunidad deportada y retornada. Actualmente es un poquito complicado porque pues lo que mencionaba, el diálogo con el gobierno está cerrado. Entonces, no hemos podido retomar todo esto para poder trabajar más a fondo. De hecho, pues cuando tuvimos este acercamiento con la OIT, para mí fue muy importante. Creo que qué mejor que desde un organismo internacional pudiéramos trabajar algo para realmente hacer algo efectivo para tratar de garantizar o facilitar el acceso a trabajo de la comunidad deportada y retornada y sus familias, porque aquí, como decía, nada más es la persona, son las familias también que muchas veces vienen y pues también encuentran las mismas dificultades. Avances no hay muchos, y lo mismo lo que hay es lo que viene desde la misma comunidad, ¿no? Las propuestas que vienen desde nosotros, el apoyo que nosotros en nuestra red solidaria de la comunidad estamos haciendo a nuestros propios compañeros y compañeras, es prácticamente lo que hay. A mí es un tema que me interesaría mucho, tomando en cuenta que somos trabajadores,
dejando un poquito el lado humano, el tema laboral sí me apasiona mucho porque yo me enfoqué mucho en Estados Unidos al tema de derechos laborales. Y hay una generación completa de migrantes que estuvimos en Estados Unidos, que fuimos retornados y deportados, que trabajamos mucho en Estados Unidos y que aquí no somos reconocidos como personas activamente, económicamente activas. No vamos a tener derecho a una jubilación, no tenemos derecho absolutamente a nada. Y aparte, con las dificultades que pone el gobierno mexicano para acceder a temas laborales, pues todavía se magnifica todo este tema. Entonces, es un tema que hay que trabajar ampliamente, que creo que merece todo pues bastante, ¿no? Bastante para poder hablarlo, porque es muy interesante, es muy amplio, pero lo poco que hay viene desde la misma comunidad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, Pati. Pues un poco complementando lo que dice Ana, yo quiero platicar la experiencia de comunidades rurales con las que hemos trabajado nosotros y recientemente. Y lo que hemos visto, pues sí, es que pues se le deja a la propia familia, ¿no? Hay personas deportadas que llegan con suficiente capital como para poner un negocio. Tenemos casos de que ponen acá en la comunidad donde están, acá puedo hablar de realmente comunidades rurales en las que es a veces muy difícil llegar. Tenemos el caso de un muchacho que puso acá un taller de zapatos, por ejemplo. Él tuvo experiencia en una imprenta y al mismo tiempo se compró su taller, no sé qué. Llegó acá, traía suficientes recursos, consiguió pues también apoyo de la comunidad y lo está haciendo, ¿no? Entonces, pero es él. O sea, los apoyos gubernamentales son muy limitados. En otro caso también, en otra comunidad, era la esposa que antes de que él regresara empezó con un negocio de tacos. Cuando él llega, también traía otras habilidades y que hacen crecer este negocio de tacos de una manera exponencial en la comunidad, y eso están viviendo. Entonces también son experiencias donde las mismas personas, si tienen los recursos necesarios, pueden llevar a cabo algún tipo de actividad económica, si no, no. Y un problema muy grave que también hemos detectado, esto fue en algunos estudios que hicimos en Oaxaca, es que si no traes, en estas comunidades rurales, si no traes recursos, entonces casi eres un paria, porque ahora, antes eras un héroe porque mandabas. Ahora llegas sin recursos y te conviertes, o así te ven, como una carga para la comunidad. Eso es muy desafortunado y realmente no cambia de un lugar a otro. Y hay algunos casos excepcionales donde sí hay apoyos por parte de los municipios o por parte de los estados, pero son muy limitados. En general, no hay una buena acogida en las comunidades cuando la persona no trae recursos, cuando la persona no sigue, ¿no?, teniendo esa imagen de que está contribuyendo, y la ven como eso, como una carga. Entonces también esta es una experiencia muy desafortunada de las personas que retornan o que son deportadas. Gracias, Pati. Tenemos más preguntas y quisiera darle trámite porque llegaron varias. La primera sería, ¿qué tipo, que si nos, a ver, nos podrían compartir algunas experiencias concretas de actores locales que hayan activado programas de salud física y mental para personas en contextos de movilidad humana y que sigan funcionando en la actualidad? 1. 2. ¿Cómo renovarnos como organizaciones defensoras para no decaer, sostenernos y continuar con nuestra labor? ¿Cómo no perder la esperanza? Esta pregunta del wow, muy fuerte, muy impactante. Y tercero, le doy, ¿cuáles serían los mecanismos a implementar ante la doble frustración de no tener un sentido de territorio para personas que fueron repatriadas a México, que se fueron siendo menores de edad? Wow, muy buenas preguntas estas últimas. Pues adelante, ¿quién quiere empezar? Úrsula. Pues bueno, la verdad es que ahorita me repites todas las preguntas porque se me olvidaron muchas, la última específicamente, pero la primera la apunté ejemplos concretos de tal vez
algún tipo de intervención comunitaria, ¿verdad? Que brinde atención en salud mental. Bueno, nosotros en México estamos tratando de trabajar apenas con unos centros comunitarios de Ciudad Acuña que ya están establecidos, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es identificar cuáles son los actores clave de la comunidad, hacemos como una especie de diagnóstico inicial donde identificamos estos actores clave y luego que están en contacto con la población migrante, que están dando apoyo a la población migrante, y luego lo que estamos haciendo es fortaleciendo en estas habilidades básicas psicológicas o psicosociales para la atención a la población migrante, para que tengan identificada a la población más vulnerable, para que tengan las redes de apoyo, referencias y dar estos básicos en salud mental. Por desgracia no me da tiempo, también leía otras preguntas vinculadas a PAP o a primera ayuda psicológica y apoyo psicológico básico. La verdad es que son cursos como tal largos de una semana, 2 semanas que hacemos con la población, pero no tiene que ser un especialista en salud mental, pero sí tiene que pasar esos cursos. Entonces, donde damos estas herramientas básicas de comunicación, de validación de emociones, ¿sí? De normalización de reacciones, de identificación de casos que requieren de atención especializada, de identificación de los recursos locales que pudiéramos derivar para cubrir todas estas necesidades básicas, incluyendo tal vez necesidades de otra índole, jurídicas, laborales, como lo decían en la pregunta anterior. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer y bueno, esperemos que ayude, porque a veces sí, como lo decían mis compañeras, el acceso tal vez a los servicios de salud gubernamentales es complejo. Entonces, más bien buscamos a veces fortalecer a los actores locales. Pero no sé si mis compañeras quieran comentar otro ejemplo. A ver, alguien que nos ayude con esta pregunta tan importante de cómo renovarnos como organizaciones defensoras para no decaer, sostenernos y continuar con nuestra labor. ¿Cómo no perder la esperanza? Ahí sí me voy a atrever a platicar, ya luego nos dirás tú, Ana, ¿verdad? Desde tu experiencia, yo sí tengo muchos años trabajando en esto, ¿no? Y he visto todos estos procesos, he visto todas esas subidas y bajadas por muchos años en México y en Estados Unidos, porque yo también trabajé con muchas organizaciones allá. Y sí es una pregunta que nos hacemos, que en los talleres que hemos dado de autocuidado, tanto aquí como en las organizaciones, una de las cosas que identificamos es una gran frustración, ¿no? Una gran frustración porque tenemos expectativas, si nos preparamos, estos objetivos son los que queremos, le ponemos mucho trabajo y llegamos aquí, ¿no? Y ahorita, en estos momentos en México, vamos bajando los resultados, ¿no? Pues, ¿cómo hacer para renovarnos? Yo creo que bueno, en México, algo de lo que yo decía hace rato es, nosotros como organizaciones pro migrantes hemos hecho un gran trabajo de apoyo a personas migrantes, pero estamos hablando en nombre de otros, ¿no? Y hoy, bueno, en estos días que estoy empezando a empaparme con el tema de las personas desaparecidas y las comisiones de búsqueda y cuáles serían las diferencias entre, por ejemplo, los colectivos de búsquedas y las personas y los funcionarios o quienes acompañan a las personas víctimas. Cuando tú eres la persona, la protagonista o la víctima principal en estos casos, hay un sentido muy particular al logro, ¿no? Al logro de resultados. Pero cuando tú eres una persona que acompaña, ese sentido es diferente. O sea, tú quieres que la otra persona logre, pero no hay una recompensa personal, digamos, tan intensa. Hay mucho trabajo, pero la recompensa no está al mismo nivel. Eso nos pasa también como personas defensoras. Estamos defendiendo a otros. Y qué bueno que lo logren, pues para eso estamos, ¿no? Pero estamos defendiendo a otros. Entonces, yo creo que bueno, si, digamos, las respuestas de manuales, pues disminuye tus expectativas, ¿no? O sea, ni modo, sitúate. Pero no se trata de eso. Yo creo que sí debemos tener, lo hemos platicado mucho con Asiadet, con Elliot, sí tenemos que tener un faro lejano, ambicioso, una utopía verdadera, pero sí es verdad, situarnos en las condiciones. Y también, yo siempre digo, ¿no?
que nuestras expectativas sean realistas y que sepamos que no nada más el resultado es lo importante. O sea, todo lo que podemos hacer desde que empezamos hasta que sale el resultado también es importante. Cada paso del camino, ¿no? En fortalecernos como tejido social, como decía hace rato Ana, ¿no? Esta autoorganización, que a lo mejor, pues sí, dejaron de vender camisetas, pero nadie les quita el proceso, la experiencia, la solidaridad organizativa que tuvieron en todo ese proceso, incluso cuando debieron decidir dejarlo y tomar otro camino. También cada paso nos puede dar mucha esperanza, yo creo. Cada paso es significativo y si tratamos realmente de ser guiados por estos principios, ¿no? Como yo decía, empatía, solidaridad, verdad. Si eso lo practicamos a cada paso, yo creo que la obtención de resultados, que es importante, no va a ser tan importante, porque va a haber todo esto del que el camino, ¿no? Hay estas metáforas. Lo importante es el camino, no el destino, cosas así. Yo creo que tienen algo de verdad. Y no se trata de resignarnos. Hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser muy estratégicos y encontrar las coyunturas. En este momento, completamente de acuerdo con Ana, el diálogo con gobiernos está cerrado desde que llegó la nueva administración. Y yo lo digo como expresidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que tuvimos algún tipo de diálogo y una vez que entró la nueva administración, todo lo que habíamos ganado se perdió. Los diálogos con gobernación se perdieron y no fue la pandemia. Eso pasó antes. Y lo vemos cotidianamente, ¿no? Los ataques a las organizaciones, nos quitaron recursos. Esa es una coyuntura tremenda. Mucho de lo que habíamos avanzado se cortó y de hecho va para atrás. Y la pandemia, bueno, ¿qué decimos? Pero tenemos que apostar a largo plazo. O sea, no nos podemos caer. Si vemos estudios que se han hecho, estudios estadísticos de cómo las actividades de incidencia no violentas han sido exitosas en el mundo, muchísimo más exitosas que cualquier otro tipo. Nosotros hacemos eso. Nosotros estamos buscando una transformación con estrategias no violentas, con apegos a las leyes, a veces con resistencias, por supuesto, y hay que hacerlas, ¿no? Pero pensemos que, como diría Martin Luther King, ¿no? El arco de la justicia es largo, pero, como dicen, el arco ¿cómo decía? El arco de la historia es largo, pero siempre se inclina hacia la justicia. Mantener esa esperanza tiene que ver con esos propósitos bien puestos y claro, ¿no? Y yo ahorita le decía a Ciadet, bueno, de las cosas que quiero que digan de mí, que soy una convencida, tengo la convicción de la transformación del mundo. Esa es una de las convicciones que me guían. Y si me caigo, pues me levanto. Y habemos tantos, ¿no? O sea, yo veo a Laura, veo aquí a la Úrsula, a ti, Emilio, y a todos los 117 personas que están ahí. Habemos tantos que nos podemos también levantar unos a otros en esos momentos y reafirmarnos, ¿no? Hay esperanza, claro que hay esperanza, pero hay esperanza si caminamos juntos. Solito nadie va a llegar a ningún lado. Hay esperanza si caminamos juntos. Y cuando nos caigamos, hay esperanza si otro me levanta. Y en el momento que yo deba, pues lo levanto. Y esperar tiempos mejores. Si este momento no es propicio para, ¿no? Ustedes en Estados Unidos tuvieron a Trump, Dios nos asista, ¿no? Ahorita tienen a Biden que, con sus miles de asegúnes, no es Trump, ¿no? En México tenemos una administración con aciertos, pero también con muchos errores, ¿no? Pues esperemos tiempos mejores y planeemos estratégicamente. Muchas gracias, Patti, por esta respuesta que nos llena realmente, sí nos llena de entusiasmo. Tengo varias preguntas más, entonces déjenme ir avanzando para que podamos, aunque no puedan responder cada una a todas, porque si no nunca acabamos, sí podamos responder al menos una, todas las preguntas. A ver, voy a decir 3 preguntas. A pesar de los múltiples retos, la población sigue migrando. ¿Cómo renovarnos como organizaciones? Esta ya ¿cuáles eran los mecanismos? Esto es importante. Esta se quedó y no la respondimos y creo que estaría muy buena, Ana. ¿Cuáles serían los mecanismos a implementar ante la doble frustración? Yo aquí añadiría, ante toda la afectación psicosocial, psicoemocional, de tener un sentido de territorio para personas que fueron repatriadas a México, pero que se fueron siendo menores de edad, ¿no? O sea, entonces, ese sentido de pertenencia, ¿cómo poderlo trabajar? Siguiente pregunta, ¿hasta qué punto las redes de apoyo han podido contrarrestar los efectos negativos
de los contextos de las personas en tránsito durante la pandemia. Y tercer pregunta, ¿quién puede dar un ejemplo concreto de cómo un promotor aplica los primeros auxilios psicológicos? Esta es muy buena, es muy de manual, pero creo que muy necesaria. Adelante, ¿quién se anima a empezar? A ver, si quieren yo esa Nah. de estos mecanismos para las personas que fueron criados de alguna manera, que crecieron en Estados Unidos y que les toca venir a un país que no conocen. Y aquí voy a sumar a otro perfil que poco se habla, que son nuestros hijos, los que nacieron en Estados Unidos, que yo siempre lo he dicho, no son ni deportados ni retornados, simplemente nunca habían estado en México, y muchos tienen que venir como consecuencia de la deportación o del retorno forzado, no voluntario, o retorno forzado voluntario de alguno de los papás, ¿no? De papá, ya sea de papá o de mamá, que creo que encajan muy bien, aunque son perfiles diferentes y enfrentan dificultades, algunos con temas administrativos, con todos estos trámites, como la dificultad para el acceso a su doble nacionalidad, bueno, el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de nuestros hijos que nacieron en Estados Unidos y que tienen que venir a México a prácticamente ser tratados como extranjeros y darse cuenta que no existen para nada programas para atenderlos ni recibirlos. Y por el otro lado, todos estos jóvenes que son mexicanos de nacimiento, criados en Estados Unidos y que por alguna situación, ya sea deportación, retorno, cualquiera que sea la situación, tienen que venir a México de nuevo. Es muy complejo. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo en Estados Unidos, digo, muchos de estos chicos que fueron a Estados Unidos, que se los llevaron muy pequeñitos, podrían dar testimonio sin problema de cómo llegaron a un país que, aunque se diga anti-inmigrante y que todas estas cosas que se hablan de Estados Unidos, sin embargo pueden entrar a un sistema escolar donde hay programas de reintegración a una parte, a todo lo que es un programa escolar. Hay clases bilingües donde ellos pueden adaptarse al nuevo idioma y de hecho pues algunos mantienen su español. Siempre existen estas alternativas. Y en México, a pesar de que son tan bienvenidas nuestras remesas y que tenemos también esta historia de toda esta migración desde hace muchos años, en México nunca se ha hecho nada, ¿no? O sea, sabemos, porque los números no los tengo aquí, pero los números existen, están en los censos, ahí están los estudios académicos de estas comunidades, de estas familias binacionales, de estas familias transnacionales, que nos hemos enfrentado a todo este tema desde hace tiempo, porque no es desde Trump, realmente viene desde Obama, estas olas de deportaciones. Antes ya existían, pero creo que realmente a partir de Obama es cuando se empieza a sentir esto, y hasta la fecha y hasta el día de hoy, el gobierno mexicano no ha hecho absolutamente nada para crear programas bilingües, para crear programas de asimilación a la educación mexicana de estos niños, de estos adolescentes. Seguimos sin absolutamente nada. Yo he conocido casos de jovencitas, y no estoy hablando de gente que se crió allá, algunos de niñitos que han tenido que venir a México por la deportación de sus papás y que prácticamente se quedan sin escuela, ya sea por el tema de la dificultad de acceso, de reconocimiento a su nacionalidad mexicana, que por no tener una CURP les quitan la posibilidad de estar en la escuela, y porque aparte de todo no dominan al 100 el español. Entonces, no hay una escuela que esté preparada para recibir a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes. Está la parte del gobierno. Ahora viene la parte incluso de la misma sociedad mexicana. A mí me tocó estar con compañeros, con compañeras más jóvenes que se comunicaban en inglés sin ningún problema, y como o sea, el mismo juzgamiento de la sociedad mexicana de decir que estaban en México y que hablaran en español. Dijo, o sea, si estás en Estados Unidos, te dicen que hables en inglés porque estás en Estados Unidos, que también me tocó ver algunos casos, y resulta que estás en México y te dicen, tienes que hablar español porque estás en México. Realmente no es nada más un tema que le toca al gobierno. Ahí también como mexicanos, como sociedad, tenemos mucho que sensibilizarnos, mucho que educarnos, mucho que aprender, y sobre todo, y esto sí lo digo y remarcándolo, mucho que reconocerle a la comunidad migrante que está en Estados Unidos trabajando duro y mandando remesas.
Tenemos muchísimo que reconocerle a todas estas personas y lo mínimo que podemos hacer o lo mínimo que podría hacer el gobierno es tomar en cuenta todo esto y que no sea por un retorno forzado ni por una deportación, simplemente porque si un día cualquier persona quiere regresar a México, el gobierno mexicano tendrá que tener contemplado educación bilingüe, educación alternativa para estos niños, para estas niñas y para estos adolescentes. Y por otra parte, la sociedad mexicana nos toca muchísimo, muchísimo que entender acerca de los temas migratorios, acerca de todos estos héroes que se han ido, que están y que siguen trabajando duro y que se sostiene mucho la economía, para poder trabajar juntos en que se sientan cómodos, en que todos se sientan cómodos viniendo a México. Realmente los retos son muchos, no hay mucho que se haya avanzado tampoco en este tema y de nuevo regreso, lo que se ha logrado es por los mismos grupos que estamos aquí, ya sea en México, como ODA, como nosotros, en Tijuana, con las Dreamers Moms, con los veteranos deportados, que son los que hemos tratado de crear nuestros programas a partir de nuestras propias experiencias para que la comunidad que regresa, ya sean niños, ya sean niñas, jóvenes, adolescentes o adultos, se sientan muchísimo más cómodos en México cuando regresan. Gracias. Muchas gracias, Ana. No sé, Úrsula, Pati, ¿quieren contestar alguna de las otras preguntas? Tengo la de las redes pendiente, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes de apoyo han ayudado a contrarrestar efectos negativos de pandemia? Y algún ejemplo muy puntual de cómo un promotor aplica primeros auxilios psicológicos. Sí, Pati. Yo le voy a dejar la otra a Úrsula, que es nuestra experta, ¿no? Entonces mejor ella que lo haga. Yo le voy a entrar a la de las redes de apoyo. Y yo quiero decir que no he hecho un estudio en esto, ahorita hay información, pero no hemos llegado a conclusiones, pero lo que yo he leído, los reportes que ha habido, las pláticas que he tenido con personas que atienden a personas en los albergues, y es desde ahí de donde conozco esta información, es que las redes de apoyo familiares, ¿no? De las personas de los familiares que están en el lugar de origen, el apoyo ha sido un poco ambiguo, ¿no? Porque por un lado, qué bueno que estés en contacto con tus familiares y eso se ha fomentado en tiempos de pandemia, siempre se fomenta desde los albergues. Se nos acaba de ir Ana, espero que ahorita vuelva. Se fomenta desde los albergues pues algún tipo de comunicación, se trata de facilitar de diferentes maneras. Pero por un lado, es verdad que es muy bueno comunicarse con tus parientes, ¿no? Sientes esa cercanía, pero al mismo tiempo han sido momentos en los que no es tan fácil compartir pues los dolores que uno trae, ¿no? Y la pandemia ha generado muchísimos dolores. Entonces, en ocasiones, el estar al tanto de lo que pasa en mi lugar de origen, a veces pues me duele más. Y lo mismo para las personas en los lugares de origen, o sea, como que en el lugar de destino, el lugar de origen, el acompañamiento puede ser un poco complicado, ¿no? El acompañarnos y el estar enterados de los problemas, porque los problemas no se han ido, al contrario, se han profundizado. Entonces, yo solamente recuperaría, es una cuestión ambigua, pero no es solamente el caso de las personas migrantes, ¿no? Yo creo que en general, cuando hay mucho dolor en las familias, en los amigos, de ambos lados, el compartirlo, uno a veces no sabe si está realmente apoyando o si todo lo contrario, ¿no? Está reviviendo dolores o está planteando soluciones a veces imposibles o simplemente a veces no encontramos salidas o soluciones. Entonces, yo creo que siempre es bueno estar en contacto con la familia, pero tiene esos bemoles, ¿no? Que en ocasiones, pues sí, suceden cosas por las que no podemos hacer nada y eso también nos genera algún tipo de impotencia, de estrés y lo demás que nos platicaba Úrsula. Pues bueno, pero pues la familia es la familia, las redes son las redes, los amigos, las amigas, creo que siempre tenerlos cerca es la mejor opción. Sí, como lo dice Patricia, complementaría diciendo que sí, o sea, la pirámide de salud mental a nivel de emergencias humanitarias, etcétera, nos habla de que es muy importante esta parte psicosocial, social, ¿no? Las redes de apoyo para el bienestar psicológico del individuo, ¿no? Entonces es parte, somos seres sociales, ¿no? Y entonces, sin esta red de apoyo, pues es mucho más complejo tener algún bienestar psicológico. Pero si tienen estas dificultades, estas bemoles, como decía Patricia,
y que yo creo que tal vez ahorita ahondando con la pregunta de primeros auxilios psicológicos, si tenemos estas habilidades, pues podemos reducir el tipo de intercambio que puede ser dañino, ¿no? O que puede juzgar o que puede dañar al otro, pero estas redes de apoyo, evitar la separación familiar, generar apoyo entre pares, por ejemplo, que hablaba también Patricia de los colectivos de familias de personas desaparecidas, por eso están en colectivo, ¿no? Porque se apoyan, ellos son los que realmente conocen su sufrimiento, su dolor, y nosotros como expertos acompañamos, pero el que conoce mejor de mi sufrimiento es el otro, de lo que estoy viviendo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante estos espacios de redes de apoyo para las personas migrantes también, porque son los que empatizo con el otro, ¿no? Y vivo situaciones similares. Y bueno, de los primeros auxilios psicológicos, como lo decíamos, pues bueno, es un curso, creo que ya los pusieron ahí algunas herramientas en línea, hay varias de la OMS, hay un libro como tal de primeros auxilios psicológicos, hay cursos de la OIM que son creo que gratuitos, bueno, no sé, ahorita OIM nos dirá, perdón. Nosotros, como el 6R, queremos dar un poquito más de herramientas aparte del primera ayuda psicológica, que la primera ayuda psicológica es un poco como observar, escuchar, conectar sin juicio, ¿no? Ayudar a la expresión verbal del otro en un espacio seguro, buscar identificar necesidades básicas, cubrirlas, y un ejemplo puede ser si yo como apoyo para personas migrantes encuentro a un menor no acompañado, trato de buscar reconexión familiar, ¿no? Por ejemplo, esas son necesidades básicas para el menor, conectarse con su familia, ¿no? Entonces, eso sería como brindar este primer ayuda en donde tengan cubiertas estas necesidades básicas, en donde no se sienta juzgado, en la escucha empática, sin juicio, como lo decía Patricia, que eso puede ser a veces una barrera, que hay juicio, etcétera. Entonces, evitar el juicio, evitar algún comentario de se debe de hacer esto, debería de tener esta opción de solución, sino más bien buscar que la propia persona identifique las soluciones a sus problemáticas, pero nosotros facilitar el generar opciones de solución, el facilitar en que se busquen estas opciones de solución, y vincular con los recursos, como les decía, locales, que tal vez nosotros no podemos resolverlo todo, y eso es parte de la frustración que también se hablaba antes, ¿no? Que también saber que hasta dónde llega mi trabajo. Yo soy psicóloga, llego hasta aquí, ¿no? Y no soy experta como la maestra Patricia en otros temas, entonces yo derivo a la maestra Patricia, ¿no? A la doctora Patricia, estas situaciones, ¿no? Específicamente, o a Ana, ¿no? Buscar mis redes también, mis recursos para yo poder derivar, no puedo resolverlo todo. Entonces, tener claro hacia dónde puedo derivar, eso sería importante para brindar una primera ayuda psicológica, tener mapeados los recursos locales. Muchas gracias. Voy a cerrar con dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿conocen alguna propuesta, proyecto laboral que hayan conformado la sociedad civil y algunas entidades gubernamentales y haya sido exitoso? Propuesta o proyecto que haya conformado la sociedad civil y algunas entidades gubernamentais, entiendo algo conjunto, y que haya sido exitoso. Y algo también importante, ¿cómo se debe de cuidar el personal que atiende a la población en situación de movilidad? Yo quisiera la última, la primera se las dejo a mis compañeros. A ver, Ana, vas tú, porque yo no conozco nada reciente. Pues bueno, creo que reciente no hay, realmente no, y tiene mucho que ver con la nueva administración. No es que traiga algo en contra de la nueva administración, pero simplemente soy realista, ¿no? Creo que hace unos años, cuando todavía estaba CEDEREC, cuando todavía existía el Fondo de Apoyo al Migrante, el FAN, cuando todavía había una abertura de diálogo y había, digamos que una atención sensible por parte del STIFE, o sea, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, yo hablando local en la Ciudad de México, se lograron algunos proyectos. De hecho, puedo decir que Deportados Brand en su momento se consideraba un proyecto exitoso que se logró justamente a partir de ese momento, cuando todavía existía el FAM, cuando todavía había este acercamiento a trabajar con Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
Creo que éramos los más exitosos en ese momento, no porque habíamos logrado gran cosa, sino sobre todo porque nos habíamos mantenido, porque habíamos aprendido muchísimas cosas a partir de este apoyo que se logró en conjunto con gobierno local. Fuera de eso, sí había otros proyectos. Yo creo que lo interesante en Deportados Brand es que era desde la comunidad y era para la comunidad, ¿no? Creo que era lo que lo hacía un poco diferente. Y sí hubo otros proyectos que también se lograron materializar en este caso específico, gracias al FAM, a este Fondo de Apoyo Migrante, que sabemos que cuando llega la nueva administración fue una de las primeras cosas que desapareció, lamentablemente. Y actualmente no hay ningún proyecto, pues se han intentado hacer diferentes cosas, pero creo que la actual administración no cree en los emprendimientos, no cree en esta grandeza de esta gente emprendedora, lo bien que le puede hacer al país y obvio lo bien que podía hacer. Realmente cuando una persona empieza, creo que me puedo considerar de las personas con una reintegración casi exitosa. Y gran parte fue a toda la experiencia que tuve a través de mi emprendimiento, o sea, del emprendimiento de Deportados Brand. Y algunas personas que han hecho emprendimientos que también son de las personas que se han logrado reintegrar de mejor manera a México. Lamentablemente, para el gobierno actual no lo ve, no le apuesta al emprendimiento, no hay fondos, no hay capacitaciones para emprendedores y creo que eso es una cosa que es muy, muy, muy lamentable. Ojalá en algún momento se pudieran lograr. Había un proyecto del cual yo fui parte que era con la Embajada Británica que se llama Active Citizens y justamente había capacitaciones para diferentes comunidades en estos temas, ¿no? De emprendimientos, de economías solidarias, de economías alternativas que son muy interesantes, pero justamente era a través de otros organismos, ¿no? No era por parte del gobierno local ni federal, lamentablemente. Entonces, esa es otra de las grandes pendientes que queda y que pues todavía hay mucho que trabajar para hacer, pero realmente actualmente no hay ningún proyecto que podamos llamar que esté funcionando o que sea exitoso. Gracias, Ana. Antes de darte la palabra, Pati, y ya ir cerrando porque ya estamos sobre el tiempo, me gustaría retomar un comentario del chat de uno de nuestros alumnos que menciona el proyecto, fue un episodio muy concreto de colaboración entre PCR, Servicio de Visitas a Refugiados, Comar, ACNUR, en donde de la mano apoyamos a desahogar la presión de citas, la enorme carga de trabajo en el área de registro de Comar, y que logramos avanzar muchísimo al respecto, en donde las autoridades, pues bueno, evidentemente pidieron nuestro apoyo y nosotros apoyamos también con nuestros recursos, no nada más financieros, sino sobre todo humanos y también en materia de técnica. Así que, pues, ojalá pudiéramos replicar cada vez más esos espacios. Bueno, palabras de despedida, ya para ir cerrando, Patricia, Úrsula. Solo quería complementar, Asylum Access tiene un programa que se llama La Ruta de la Hospitalidad para Personas Refugiadas y ellos tratan de encontrar empleadores que pueden emplear a las personas según sus habilidades, ¿no? Y ellos hacen ese match entre oferta y demanda de trabajo y también apoyan con todas las cuestiones procedimentales, ¿no? Para que las personas refugiadas puedan acudir a estos centros. Ese es otro programa que sí, es relativamente exitoso. Úrsula. Ahora sí, Úrsula, ¿le entras a la otra? Ah, sí, y cierro también, ¿verdad? Digo mi conclusión. Ok. Bueno, y también, perdón, del curso de PAP es de la OPS, sí, está ahí, y ya lo vi, no es de la OIM, es de la OPS, ahí está, para que lo puedan tomar. Y bueno, sí, de las necesidades del primer respondiente o de ustedes que están ahí al frente, ¿no? Que es estas necesidades donde el estrés también incrementa, ¿no? Con la pandemia, ustedes como seres humanos que también lo son, también tienen límites, también estuvieron en la pandemia, tuvieron afectaciones, ¿no? Entonces hay que reconocer también que no, tenemos también ciertas limitaciones como seres humanos y hay que reconocer también cuando tal vez estuvimos estresados, nuestro cuerpo nos lo indica normalmente, ¿no? Hay que estar como más al pendiente de nuestras reacciones internas, también de nuestros vínculos, hasta nuestros amigos a veces nos pueden decir, híjole, te noto más irritable, etcétera.
Bueno, es normal también, es normal porque pasamos todos por esta pandemia, por esta incertidumbre, lo seguimos pasando. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, esperemos que todo se vaya resolviendo, pero vivimos con ese estrés, ¿no? Y los primeros respondientes o las personas que están a cargo también viven con ese estrés, y puede haber también situaciones mucho más graves, que es el burnout, que es el trauma vicario o secundario, eso es que yo vivo como tal, lo que escucho del trauma del otro o de la experiencia traumática del otro, tal vez la puedo sentir, empezar a tener estas reacciones en mí, ¿sí? Entonces es muy importante darse cuenta que pueden existir estas situaciones que ya son extremos, pero cómo cuidarnos, porque también somos seres humanos, tenemos límites, hay que tratar de buscar espacios de desconexión, ¿ok? De pausa, ¿sí? De poder descansar, ¿no? Porque también estuvimos al 100 trabajando, ustedes mucho más que yo, trabajando en la pandemia, no parando, entonces hay que buscar estos espacios de pausa y estos espacios también de escucha con el otro que trabaja igual que yo y que puede darme esta empatía, hablar con mi jefe, etcétera, de estas dificultades que tengo, si es que las tengo, y que también se puedan abrir y apoyar, ¿no? Entre todos. Hay muchas herramientas, muchos más puntos que recomendaciones que pudiéramos abordar, pero creo que eso es como toda una sesión al respecto. Sí es importante el autocuidado para poder seguir cuidando al otro. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. No sé, Pati, Ana, unas últimas palabritas. Yo quiero unas últimas, si le dejamos a Ana el cierre, ¿no? Vale. Eh, la experiencia que hemos tenido en muchos movimientos acá, en Veracruz y en otros lugares, quienes cuando se caen se vuelven a levantar, y se vuelven a caer y se vuelven a levantar, y no cesan, son quienes tienen un camino espiritual y una práctica espiritual fortalecida. Entonces, yo recomiendo para todas y todos, una práctica espiritual no tiene que ser religiosa, es una práctica espiritual sostenida, realmente permanente. Eso nos puede dar una inmensa fortaleza interna, una inmensa fortaleza para sobrellevar los vaivenes, las tempestades, para poder estar en el centro a pesar de que pasen los torbellinos al lado nuestro. Con eso termino, que para tener, realmente políticas de salud mental, de salud física, que estén en el fondo, en la base, en el corazón de todo lo demás, yo creo que el elemento espiritual nos une como seres humanos, nos reaviva lo trascendente, aquello de que allá está el faro y voy a llegar a él, y si no me toca a mí, pues me tocan a mis hijos o a mis nietos, que sea, pero se va a dar. Y esa esperanza y esa utopía yo creo que se puede mantener, fortalecer con un camino espiritual fuerte que de nuevo, además, nos hermana, ¿no? Esa es la espiritualidad que aunque no sea religiosa, sí nos liga unas a otras, unos a otros. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias, Pati, y importantísimo apunte. La verdad es que yo también lo he visto mucho con la población refugiada y solicitante de asilo, y también pues es bastante inspirador. Ana. Bueno, pues me dejaron el cierre mis compañeras. No, está muy bien. Y creo que Pati me dio la puerta para seguir, ¿no? Y un poquito hablando también de mi historia personal. Yo practico la meditación desde hace mucho tiempo, desde que vivía yo en Chicago, y sin embargo me veía como un ente separado. Por un lado era Ana Laura, la que tenía su vida espiritual, sus prácticas meditativas, sus prácticas de todo lo que es medicina alternativa y complementaria. Y por el otro lado era Ana, la activista, la que estaba en la lucha social y todo eso. Y me veía como un ente separado. Hace algún tiempo me di cuenta que no, que tenía que integrarlo, ¿no? Y de alguna manera he traído también al trabajo que ya hago como activista esta parte de la práctica de la meditación, el compartir. De hecho, más adelante vamos a tener una clase el mes que viene sobre lo que es la medicina tradicional mexicana. Y creo que como defensores y defensoras es algo que tenemos también que empezar a hacer nuestro, a vernos como este ser holístico, tener estas prácticas holísticas. Somos más que un cuerpo, somos más que la lucha, somos más que este compromiso que tenemos
de trabajar para las comunidades. Somos muchísimo más que eso. Y definitivamente una de las partes más importantes desde mi experiencia como persona deportada para reintegrarme a México ha sido mi fuerza espiritual y estas prácticas holísticas y alternativas para sentirme muchísimo mejor en México. Tengo poco que estoy tratando de integrarlo, me di cuenta, y que tiene que ver también por otra pregunta: ¿cómo nos mantenemos en esta lucha sin cansarnos? ¿Cómo? Regresando a ese ser, a ese humano que es el que me hace luchar, pero que ya luchando se me olvida que soy, ¿no? Entonces tenemos que regresar a esa parte, hacerlo de nosotros también es una alternativa, y que creo que aquí en este diplomado se están abriendo estas alternativas. Por eso aplaudo mucho el trabajo que están haciendo Asya, Helio, de verdad. Creo que es algo muy importante que estén empezando a integrar todo esto, y que esto ya integrados nosotros, siendo conscientes de que nos tenemos que cuidar para seguir luchando, podemos empezar a compartirlo con las comunidades que recibimos, que atendemos, o de las que somos parte. Y pues eso sería mi cierre, ¿no? Que pues no olvidemos que somos estos seres holísticos, que se puede luchar, pero también con quererse muchísimo, con apapacharse mucho, y que así vamos a luchar mejor, y sin olvidar que somos estos seres espirituales. Entonces, solamente gracias por este espacio, y de nuevo, Asya, felicidades por esta iniciativa tan maravillosa que ya lleva años, que siga creciendo y que pues podamos seguir siendo parte de todo esto. Muchísimas gracias. Un aplauso para iniciativa, pues. Bueno, pues A todos y todos nosotros. muchísimas gracias a todas y todos. Felicidades a todos los panelistas, las panelistas. Y para mí es un placer haber estado acá. Gracias, Asya, por la invitación, y seguimos en conectados para los siguientes contenidos del curso, que sin duda alguna es un gran espacio para todas y todos. Y quiero hacer una felicitación especial y un gran apoyo y un gran ánimo a todos los participantes que están acá. Veo a 106 personas conectadas. De verdad, mis respetos. De verdad, gracias por estar acá. Felicidades. Y una sugerencia: aprovechen todo esto e implementenlo en sus lugares de trabajo. De eso se trata. Así que estamos muy contentos de tener tanta gente de diversas dependencias, de diversas organizaciones. Así que vamos a darle con todo. ¿Vale? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Besos. Besos.